Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, qué hermosa mañana que el Señor nos ha regalado para adorar y bendecir su nombre. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo es maravilloso porque nos da varias razones del por qué nosotros podemos cantar, alabar, servir al Señor con alegría. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, la invitación es a que hoy puedas alabar, bendecir, exaltar el nombre del Señor y podamos entrar con acción de gracia delante de su presencia, porque Él es el Creador, Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y lo más grandioso que hay en este pasaje es que somos un pueblo que le pertenecemos a Dios, ovejas del Señor. Esa es nuestra identidad y por eso podemos confiadamente entrar a su presencia y regocijarnos en Él. La invitación para ti, familia, en esta mañana, para los amigos que se han conectado con nosotros, es poder en este día decirle que Él está en medio de nosotros y adorarle con todo el corazón. Puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo parado, con tus brazos levantados, como tú desees. Pero que tu corazón hoy sea un corazón para agradecer a Dios. Ora conmigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y alabarte con todo nuestro corazón en este día. Queremos darte lo mejor, Señor. Queremos reconocer tu presencia, Dios. Y saber, Padre Celestial, que en medio, Señor, de cualquier circunstancia tú estás presente y estás disponible, Señor, para escucharnos, Señor, y para responder a nuestras oraciones. Hoy te damos gracias por la vida, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, por la tierra, Señor, por el país donde nos has puesto, Señor. Gracias, gracias por tus misericordias y porque eres bueno, Señor. Por eso, Dios, queremos adorarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle que Él está aquí en medio de nosotros, allí contigo en tu casa. Dios está aquí. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Oh, Dios está aquí. Dios estás aquí, estás aquí. Dios estás aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. No lo puedo sentir, lo puedo sentir como aquel que está a mi lado. Lo puedo sentir aquí dentro de mi corazón. Lo puedo sentir.
respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír, oh, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto que cuando le canto él me puede oír, tan cierto que cuando le canto puede oír, oh, tan cierto que cuando le canto me puedes oír. Oh Señor, te adoramos. Gracias, Señor, porque podemos cantarte con toda libertad y hemos venido a eso, a proclamarte en medio de nosotros. Aleluya. Vamos a seguir adorando, exaltando y glorificando a nuestro Rey, que es el Señor sobre toda la tierra. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, la fortaleza, todas caen, 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 caen. Oh sí, Señor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, la fortaleza, todas caen, 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 caen. Oh sí, Señor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey, a Jesucristo como Rey, a Jesucristo como Rey, a Jesucristo como Rey. Aleluya. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Así, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando en esta hora, nos preparamos para escuchar a Dios a través de su santa palabra. Dios te bendiga.
Muy buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente y damos en verdad muchas gracias al Señor porque en medio de este tiempo tú has podido estar con nosotros, te has podido conectar con nosotros y esperamos en Dios que todo este tiempo haya sido un tiempo de reflexión, un tiempo de crecimiento, un tiempo de dejar que la palabra baje a nuestro corazón para aprender cada día más cómo vivir para la gloria de Cristo Jesús. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a clamar al Señor para que Él siga hablándonos, para que Él siga guiándonos a través de su palabra. Padre, en esta mañana te bendecimos. Padre, en esta mañana te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza, Señor. Gracias, en verdad, muchas gracias por permitirnos estar en esta escuela dominical una vez más, en medio de estas situaciones adversas, difíciles a nivel mundial, con este virus, Señor, que ha traído situaciones de dolor, de enfermedad, de muerte, pero seguimos adelante porque tú estás con nosotros. Sigue ayudándonos, sigue guiándonos y por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que estamos trabajando en este mes es el tema de la familia, ¿no? Y hemos aprendido el domingo pasado que la familia es sagrada, ¿no? La familia es muy importante en el corazón del Señor. La familia, el deseo que está en el corazón de Dios es bendecir a las familias, a todas las familias de la tierra. Eso significa que Dios te quiere bendecir y quiere bendecir a los tuyos, a los que están en tu hogar, los que están a tu alrededor, porque Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia. Así que siguiendo con este tema, quiero pedirles el favor que vamos a buscar en nuestras Biblias, o pueden allí en los que tienen, los muchachos que tienen sus celulares, abrir su Biblia, ¿no? Entonces, vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 4, versículo 1. Ese es el texto, ahí vamos a estar leyendo en esta mañana y vamos a mirar, seguir ampliando un poco más sobre el concepto de familia según el Señor. La palabra del Señor dice en Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bendito sea el Señor por su palabra en esta hora. Le he dado un título a la reflexión y se llama La familia, fundamento de la vida cristiana. Escúcheme bien, la familia, fundamento de la vida cristiana. A mí me llama mucho la atención en lo que vamos a estar relacionando y vamos a estar hablando ahora, es que cuando Dios va a hablar a la familia, en este caso el texto que acabo de leer, está hablando de personas
cristianas. Entonces, de alguna manera me voy a referir en el día de hoy cómo debe ser una familia que tiene a Cristo como centro de su vida. Ya, el énfasis va a ser ese. Bueno, yo soy cristiano, mi esposa es creyente, mis hijos también creen en Jesús. Bueno, ¿cómo debemos vivir? ¿Verdad? La familia cristiana, ¿cómo debe vivir? Aquí nos está diciendo ya cómo debe vivir una familia cristiana. Ahora, ¿qué es familia? Familia, grupo de personas relacionados entre sí por vínculos de consanguinidad o legales, en el caso de una pareja que se casa, ¿no? Matrimonio. Para los hebreos, la familia era una unidad religiosa, además de social. Imagínense eso. En Éxodo 12:3, por ejemplo, cuando el Señor iba a sacar al pueblo de Egipto, que Él les va a mandar a que mataran por familia un cordero. Entonces dice, por familia. Entonces, el matar ese cordero tenía una implicación también religiosa, ¿no? Religiosa, porque ahí Él está fungiendo el padre de esa familia, o el que representaba a esa familia larga, extendida o larga o corta, como sacerdote también. Entonces, familia en la parte religiosa o social. De esa manera ellos también veían la unidad familiar. Y cuando hablamos de la Biblia, tenemos que hablar de la cultura hebrea, ¿no? Los hebreos, Israel. Y era esencialmente, la familia era patriarcal. Y desde un comienzo podemos mirar que nosotros podemos tener muchos problemas, muchas situaciones, mucha dificultad en un momento dado, porque en muchos casos acá no se mantiene esa idea de una familia patriarcal, sino que también tenemos matriarcado en la familia. Entonces, desde ya les voy diciendo eso para que ustedes se den cuenta que, por eso les decía ahora, debemos, y vamos a hablar de la familia cuando tiene a Cristo como centro. ¿Ya? A Cristo como centro. Y el Señor es el que determina entonces cómo es el fundamento de una familia cristiana. Porque es más, está apuntando más a una familia patriarcal más que a una familia matriarcal. En el texto, en el párrafo que yo acabo de leer, los versículos que acabamos de leer, este párrafo leído trata acerca de las relaciones entre los que forman una familia cristiana. Regula los modelos de conducta en un hogar cristiano. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1 al 4 de Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el versículo 16 y 17 de Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si ven, por eso les estaba diciendo, porque el contexto está hablando de personas, en el caso de Colosas, en toda esta región de Colosas, de personas que caminaban con el Señor, que habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ya? Entonces el contexto va a hablar de eso. Bueno, ¿cómo debe vivir? La pregunta es, ¿cómo debe vivir una familia que ha puesto su fe en Jesús? Y el texto precisamente va a terminar diciendo eso, ¿no? Cómo aquellos que creen, aquellos que conocen a Jesús, ¿verdad? Que han venido a Jesús, ¿cómo deben vivir? Entonces este texto nos está hablando cómo debe vivir una familia cristiana. En el texto aparece la palabra siervos o esclavos, y uno se podría preguntar, bueno, ¿eso por qué está allí, no?
en el primer siglo después de Cristo era normal dentro de la organización social, en todos los pueblos de esa época, era normal la esclavitud. Y lo que está diciendo el texto, entonces, si eso era normal, los esclavos hacían parte de alguna manera de la familia, ¿no? Aprendíamos eso, que hay una familia extendida cuando hay parientes o personas, otros que viven dentro del hogar. Entonces, en este caso, muchas familias de la época tenían siervos, ¿sí?, que hacían parte de esa familia. Entonces, no debemos perder de vista eso. Listo, ahora vamos a mirar cómo podríamos analizar ese punto para el día de hoy. Listo. Entonces, la familia es sagrada. La totalidad de la vida en cada miembro de la familia, tanto en pensamiento como en conducta, ha de someterse al Señor Jesús. Ningún área debe quedar fuera de su control. Cada uno hace lo que conviene en el Señor, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Eso se va a repetir en un texto que ya leímos en el versículo 23. Más adelante lo vamos a mirar. Así que estamos pensando como cristianos, ¿no? Como creyentes, como una familia que reconoce a Jesús como Señor. Entonces vamos a mirar los detalles, ahora sí, algunos detalles del texto. Por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 3 va a hablar a las esposas, y es interesante porque dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene, ojo esto, como conviene en el Señor. ¿Sí ven? Estad sujeta a sus maridos como conviene en el Señor. O sea, en este nuevo compañerismo, en esta nueva relación que hay en Cristo, conviene que la mujer, ¿verdad?, que la mujer esté sujeta a su esposo. En Pedro va a hablar de respetar. La esposa respete a su esposo. Ahora más adelante vamos a mirar por qué eso es tan importante. Por ejemplo, la palabra aquí cuando dice está sujetas es porque la mujer debe hacer algo, la esposa debe hacer algo, y es que debe honrar y debe afirmar el liderazgo que tiene el esposo. El liderazgo del esposo. Escúchame bien, un hombre cristiano, un hombre creyente, es un hombre que entiende que tiene una responsabilidad delante del Señor, ¿verdad?, la cual él tiene que ejercer. Pero mire, por eso, ahora lo vamos a mirar más adelante cuando Dios le habla a los esposos. En Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24 dice: someteos unos a otros, ojo con esto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando seguimos leyendo va a hablar de familia, cómo debe vivir la familia cristiana, los que temen a Dios, los que han reconocido a Jesús como su Señor. Entonces dice, las casadas, ¿sí ven? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No en algunas cosas, está hablando en todo. Otra vez, como conviene en el Señor. Estén sujetas como conviene en el Señor. Por causa de que los hombres tienen un liderazgo como cabeza. Como cabeza. Llama la atención el texto para recordar Génesis, ¿no? En Génesis 3, 8 y 9, cuando Dios hace al hombre y el hombre pecó, llama la atención porque dice que los dos estaban escondidos. Los dos oyeron la voz de Dios. Los dos estaban huyendo de Dios. Versículo 8, 3, 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto.
al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas sin embargo, mira, aquí está lo que quiero decirles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó? Dentro de la familia, que era esta pareja que había tenido la bendición de Dios. ¿A quién llama? Llama al esposo, llama al hombre para que le diera cuenta qué había pasado, ¿verdad? Cuando Dios hace al hombre, lo hace a imagen y semejante de Dios. Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza. Creó varón y hembra, los creó. O sea, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de él. El hombre y la mujer delante de Dios son iguales, ¿sí? Son iguales, no hay diferencia. Pero los roles sí son diferentes. Y ahí es donde nosotros como familia tenemos que entender y comprender cuál es el rol de cada uno de nosotros, ¿verdad? El hombre es cabeza, a quien va a llamar Dios primero para dar cuenta a cualquier situación, a cualquier cosa que pase cuando tengamos que estar delante del Señor, ¿saben? Es al hombre. Escúchenme los padres, es a usted, papá, a quien lo van a llamar a dar cuenta. Ahora, ¿por qué eso? En el capítulo 2 nos dice que cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hace al hombre, capítulo 5 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, después que Dios había creado todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las estrellas, el sol, los animales, Dios le puso término al mar. Cuando Dios hace todo eso, Él hace al hombre, ¿verdad? En el día 6. Y a quien hace primero es al hombre, ¿verdad? Al hombre, no a la mujer, sino hace al hombre. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿A quién? Al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando leemos el versículo 18 de aquí del capítulo 2 de Génesis, es que vamos a encontrar entonces que Dios miró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios mira, ¿verdad?, que el hombre tiene una tarea que hacer. El hombre tiene un trabajo que hacer que lo había puesto Dios. Y dice: hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Y es cuando entonces lo pone a dormir y le hace a la esposa. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad delante de Dios para con la familia? El esposo, ¿verdad? El hombre, el varón en casa, el padre es responsable delante de Dios de cómo va a llevar a su familia, cómo va a llevar su casa. Por eso la mujer debe afirmar el liderazgo de su esposo. ¿Ya? Oh, pastor, pero es que mi esposo no quiere tomar liderazgo. Pastor, es que no quiere. Bueno, si es creyente, tiene que evaluar eso, ¿no? Tiene que oír entonces esto que está escuchando. Tenías que escuchar esto. Tú tienes responsabilidad del liderazgo. Tú eres quien dará cuenta a Dios de tu familia, cómo estás llevando tu familia, incluyendo a tu esposa, varón que me estás escuchando, esposo que me estás escuchando. Entonces, seguimos, ¿no? Las mujeres, las esposas, deben ayudar a ejercer la función, óigame bien, que el esposo tiene en la familia. La esposa juega un papel muy importante de apoyar al esposo. Escúcheme bien, a ese esposo creyente, ¿no? Que sabe que tiene una responsabilidad, que tiene que hacer un trabajo, si están los hijos, ¿verdad? Cómo llevar los hijos, si hay negocios en la familia, cómo llevar los negocios de la familia, si hay empleados en la casa, ¿verdad? O en el negocio que tenga. Ahora vamos a mirar eso también, cómo llevarlos. Pero es el esposo. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, usando el texto, siguiendo el texto, versículo 21 al 24. Bueno, ese ya lo estuvimos leyendo, ¿no? De la esposa que debe respetar, yo
yo leí. Ahora vamos a ir al esposo. Vamos a ir al esposo. ¿Qué dice del esposo? Dice, el esposo, el versículo 19 del capítulo 3 de Colosenses, dice, maridos o esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pedro va a decir que la tengamos como el vaso más frágil, lo más frágil que está en tu casa. Así debes tú cuidar a tu esposa. Entonces, el deber del esposo es amar a su esposa. O sea, cuidando incesantemente a su esposa y sirviendo a la esposa con amor. Óigame, un servicio amoroso a favor de su esposa. Un servicio como amoroso. No está hablando solamente de la parte sexual, no está hablando solamente de la parte química, no está hablando solamente de palabritas, ay, yo te amo muchísimo ya, y solamente se queda allí. No, este amor que está hablando aquí es un amor que va mucho más allá, ¿verdad? Ese compañerismo de estar dispuesto a apoyar, estar dispuesto a ayudar. Y yo tengo 23 años de casado, cumplí ahora en mayo. Y les cuento que a mí me tocó aprender mucho esto. En la cultura donde a mí me tocó moverme cuando yo era niño, había oficios de mujer y había oficios de hombre, ¿sí? El oficio de hombre era, bueno, coger una pala, coger un machete, coger un barretón, hacer una cerca, ir al monte a sembrar la yuca, los cultivos de pancoger, ñame, lo que hubiera, había ciénega, había que ir a pescar, eso estaba bien demarcado, oficios de hombre y los oficios de mujeres. Entonces las mujeres lavaban los platos, las mujeres lavaban la ropa, las mujeres hacían el aseo en la casa, las mujeres cocinaban para la familia, ¿verdad? Entonces eso estaba muy demarcado. Yo me crié así, con esos términos bien demarcados. Cuando yo me caso, a mí me tocó desaprender muchas cosas. A mí me tocó, hermanos, orar a Dios. Me tocó clamar a Dios. Porque, bueno, yo no me podía quedar solamente en palabras. Te amo, mi amor, ¿verdad? Ay, yo te amo. Pero a veces yo llegaba y ella estaba apurada. No había terminado de lavar. Los platos estaban sucios. Cuando ella trabajaba y yo también salía a trabajar y veníamos y entonces tuvimos que hacer un acuerdo porque el que llegara primero debía cocinar en la tarde la comida de la cena y se pueden ustedes imaginar quién llegaba primero. Me tocó aprender a cocinar. No les voy a decir que es fácil, no les voy a decir que toca muchas veces orar, ¿verdad? Porque el problema es cómo te criaron, ¿no? Cómo te criaron. Pero resulta que en Cristo el amor tenemos que demostrarlo también con servicio. El amor no solamente son palabritas o canciones, sino que tú tienes que demostrar, así como Cristo demostró su amor para con la iglesia, dando su vida, así también nosotros, y sirviendo. Jesús vino a servir. Nosotros debemos servir a nuestra familia. Nosotros debemos estar abiertos a servir a nuestros hijos, ¿verdad? Cuánto dolor me da a mí muchas veces oír que hay muchachos que se van, por ejemplo, a estudiar sin comer, siendo unos niños. De pronto la mamá amaneció enferma, le cuesta levantarse en la mañana, se va a trabajar, pero no hay un papá disponible para apoyar, para ayudar. Hay tantas cosas que uno se da cuenta que nos hace falta ejercer ese liderazgo donde realmente mostremos amor, ¿verdad? Amor a la esposa. Yo me estaba acordando también que, por ejemplo, cuando uno está de novio y la esposa, la novia en ese momento tiene antojos, quiere algo, viene el mes como ahora, el mes del amor y la amistad, y uno consigue donde sea, ¿verdad? Para dar un regalo, los antojos de la novia, ahí está. Uno se casa y luego viene la necesidad muchas veces de la esposa, un pintalabio, un pinta uña, un vestido. Y sabes, yo me acuerdo un lenguaje que no debe estar en nosotros, es no hay plata, no alcanza. Generalmente cuando uno está recién casado, no tiene todavía casa, está en alquiler,
¿verdad? Y uno tiene que esforzarse, así como Cristo se esforzó para ganar a la novia, ¿verdad? Que es la iglesia. Y Él ha permanecido fiel, ¿verdad? Y sigue amando a la iglesia. Así nosotros también debemos amar a nuestra esposa. Pero hay que demostrar. Demuestra al esposo, a tu esposa, que la amas, no solamente con palabras, sino con hecho y servicio. Los esposos también, bueno, aquí en Efesios, ¿no? Que vamos a leer los versículos 25. Vamos a leerlo aquí rápidamente para que ustedes vean el otro texto paralelo que estamos llevando. Dice, a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oiga, tremendo, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora. ¿Hay un liderazgo o no hay un liderazgo en el esposo? El hombre, el padre, el cabeza de familia tiene que ejercer un liderazgo. El padre cristiano tiene que levantarse a ejercer su liderazgo en su familia. ¿Cuán importante entonces para Dios la labor de un esposo? Dese cuenta. ¿Cuán importante es esa labor tuya, papá que me estás escuchando, esposo que me estás escuchando? Tal vez no tienes hijos, pero ya tú eres la cabeza de ese hogar. ¿Qué te quiero decir, padre que me estás escuchando, esposo que me estás escuchando? No puedes ser pasivo. No puedes ser un padre pasivo. No puedes ser un esposo pasivo. No. Dios, el Señor reprenda eso de tu vida, de tu corazón, la pasividad. No puede haber pasividad. No, el Señor corte eso de tu corazón. Tienes que ser alguien que ejerce el liderazgo. Tienes que ser alguien que se levanta a favor de su familia. ¿Sabes? El Señor me traía algo que lo puse en las conclusiones, pero lo voy a decir de ahora mismo. ¿Saben? Miren, nosotros estamos más preocupados en hacer el trabajo de la iglesia, que nos vean en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia. Cuando la Biblia está hablando que nosotros debemos estar preocupados es de la casa. Que podamos estar ejerciendo, escúchame bien, un ministerio real en la casa. Si estamos haciendo un ministerio real en la iglesia, en la casa, no tendrás problema con el ministerio en la iglesia, mi hermano. Primero, tu ministerio es el de la casa, el del hogar. Eso es tan grande que Dios va a decirle a Timoteo que buscara hombres que pudieran estar en el liderazgo, como diáconos, como ancianos, o sea, pastores, pero que tenía que tener en cuenta era que ejercieran bien su liderazgo en la casa. Eso está en el libro de 1 Timoteo. Imagínate, y Tito también. Imagínate cuán importante es el trabajo que tú y yo debemos hacer en casa. Si lo haces bien en casa, capacitas, entonces para tener un ministerio en la iglesia, mis hermanos. Por eso todo este tiempo que Dios nos ha tenido confinados, es para eso, mis hermanos. ¿Cómo estábamos nosotros en casa? ¿Cómo estábamos trabajando nosotros en familia, con la esposa? ¿Cómo estábamos trabajando con los hijos, con los que trabajan en la casa? No puede ser. Entonces, un esposo cristiano no puede ser pasivo. No puede ser pasivo. Tiene una responsabilidad. El esposo es protector de su esposa como Cristo de la iglesia. Y ahora vamos a los hijos, ¿no? Versículo 20 en Colosenses. El versículo 20, ¿no? 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en
todo, porque esto agrada al Señor. Qué precioso, ¿no? Entonces los hijos tienen sus deberes, escúcheme bien, no solamente derechos, deberes dentro del hogar. Hijos, ustedes tienen deberes, responsabilidades dentro del hogar. Y quien va guiando y va dirigiendo esos deberes, en esencia es el padre. Escúcheme bien, el padre. ¿En unidad con quién? Con la madre, ¿verdad? Porque la Biblia dice los padres. Pero en esencia está hablando, escúcheme bien, el texto en esencia está hablando al padre, ¿verdad? Los padres, porque influye la mujer, pero ¿quién lleva el liderazgo y quién debe llevar el liderazgo? El papá. Mami, viene el muchacho, la niña. Mami, dame permiso para... me invitaron, ¿verdad? Me invitaron para ir a verme una película. Vamos a estar fulano. Ay, mami, dame permiso. No, ahí está su papá. Vaya donde su papá. Papi, dame permiso. No, lo que diga tu mami. ¿Ah? ¿Pasa o no pasa? No es que las mujeres quieran tomar el liderazgo. No, el problema es que nosotros estamos siendo pasivos, muy pasivos, y no estamos trabajando como debemos trabajar. Los hijos tienen deberes. Los hijos tienen, ¿sabes?, deberes que hacer. Como líder, ¿qué estás haciendo para que tus hijos sean funcionales dentro del hogar? Hay responsabilidades dentro del hogar. ¿Quién lava el baño? ¿Quién saca la basura? ¿Quién ayuda en lavado de ropa? ¿Quién ayuda? ¿Quién hace los mandados? ¿Ah? Hay deberes, hijos, que me están escuchando. Y los padres, escúchame bien, deben sentirse respetados, honrados por ustedes los hijos. En Éxodo 20:12, vamos a mirar en el texto sagrado que desde allá hay bendiciones, ¿no? Y hay, Dios tiene en cuenta a los hijos para bendecirlos, pero tienen que tener en cuenta algo muy importante, y es honrar a los padres. Mire lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escúchenme los hijos. ¿Cuándo debemos honrarlos? ¿A quiénes debemos honrarlos? A los padres, a todos los padres, a los papás. Pobre, rico, si estudió, si no estudió, si sabe hablar, si no sabe hablar. Debemos honrar a los padres, debemos respetarlos, debemos tenerlos a ellos como la autoridad que Dios nos ha dado en la casa. En la casa. Por eso, papá y mamá que me estás escuchando, no puede ser pasivo dentro del hogar. Los hijos deben entender y comprender que hay unos líderes, ¿ya? Y que el principal líder que está en casa es el esposo. Por eso decía ahora, las esposas deben ayudar al esposo, ¿verdad? En los acuerdos. Hay muchas madres que el hijo o la hija va a pedir un permiso por decir algo y el papá dice, no señor, no, hoy no vas a salir. Y si vas a salir, vas a venir a las 8. Pero ese papá trabaja de noche, o tiene que salir, o tiene que viajar. ¿Y cuántas mamás por acá desautorizan a ese padre? No, mijo, no te preocupes, deja que se vaya. Y él no va a estar acá esta noche, o él se duerme, yo estoy pendiente y te abro la puerta. Mis hermanos, ese es un hogar que no va para ninguna parte. Tarde o temprano, hermano, habrá un desliz tremendo allí, porque tú estás desautorizando a la autoridad. Madres que me están escuchando, hijos que me están escuchando, aprendan a honrar a sus padres. Y madres, no desautoricen a los padres. Si hay algo que hablar, si algo que tú no estás de acuerdo como madre, no quiere decir que tú no puedas dialogar, no quiere decir que tú no puedas participar, pero no delante de tus hijos, no lo desautorices allí. Va a venir el espacio, ¿verdad? En la intimidad, allá en el cuarto, cuando queden solos, tú puedes dialogar, tú puedes hablar, pero respeta a tu esposo, respeta a ese líder que Dios puso, él es el cabeza. Y bueno, hijos, aprendan a reconocer la autoridad de sus padres.
Vamos al texto paralelo que estamos viendo con Colosenses, ahí mismo, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honren, otra vez se repite, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay hogares que no sabemos ni quién es papá ni quién es mamá. Gritan más los hijos que los padres. Que no sea así en tu hogar. Que no sea así. Hay que hacer ajustes. Que salgamos de aquí diferentes. Que podamos ser familias que determinamos como cristianos que somos hacer los ajustes. Hagamos los ajustes y vamos a ver el respaldo de Dios. Y mire que llama la atención porque el versículo 3:21 de Colosenses dice ahora padres, ¿sí ven? Primero le habló a la esposa, le habló al esposo, le habló a los hijos y ahora va a hablar a los dos como padres. Padres, mire, padres, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Oiga, tremendo eso, ¿no? Y el versículo 4 de capítulo 6 de Efesios dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ahí está una responsabilidad de los padres, papá y mamá, en disciplina y amonestación del Señor. Un texto que te voy a dar que leas y estudies es Proverbio. En Proverbio habla que la vara a tiempo, ¿verdad?, va a ayudar mucho. La disciplina incluye muchas veces, ¿verdad?, un castigo en amor. Hoy en día, ahora estaba escuchando que en el Congreso hay una ley que quieren traer que quien se encargue de la crianza de los hijos es el Estado. Dios estableció una familia, papá y mamá, para criar a los hijos. Pero como ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, el Estado no es papá, el Estado no es mamá. Y cuando vemos eso en la historia, donde el Estado es el que ha tomado esa decisión, escúcheme bien, la sociedad empieza a decaer. Dos razones por las cuales estamos como estamos. Una es esa. El Estado está haciendo, ¿y por qué está tomando más fuerza cada vez esto? Porque los padres no están haciendo la tarea que deben hacer. ¿Saben por qué? Simplemente porque no tenemos en cuenta al Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros como familia cristiana jugamos un papel muy importante. Muy importante. Hagámoslo a la manera de Dios y vamos a poder alumbrar para muchas familias que están en caos. ¿Sabes? Les decía ahora en la introducción que también hablaba y cómo íbamos a encarar un poco lo de los esclavos, ¿no? Los siervos. Entonces, bueno, en los padres dice: no deben irritar ni provocar a sus hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. ¿Cuánto me duele a mí? Y a mí me ha tocado criar 3 hijos y yo recuerdo que a veces nosotros estamos más pendientes de lo negativo que hacen los hijos, ¿sabes? Para caerle, para hablar, ¿sabes? Más lo negativo, cuando ellos el 99% lo están haciendo bien todo. Y una cosita pequeñita que ellos hacen mal, le caemos. Y la Biblia va a decir que eso es lo que trae muchas veces desaliento. Porque los maldecimos, les hablamos con palabras ásperas, porque dejamos de hablarles a veces por todo el día. ¿Sabes? Son más las cosas buenas que tus hijos hacen que las malas. ¿Por qué no coger los hijos en las cosas buenas que hacen y animarles y motivarles? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Yo quiero invitarte a eso. No desalientes, que tú no seas un papá que desalienta al hijo. No lo desalientes, anímalo, motívalo. Motívalo en la fe. Cuando hace algo malo, ven. Sí, hay que disciplinar, pero dialoga, habla con él. ¿Por qué vas a tomar la disciplina que vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Dale argumentos, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, con lo que tenemos, tiramos.
vamos golpeando, vamos cacheteando. No, hermano, eso no es la forma. Claro que hay que disciplinar, pero no hay que disciplinar como te disciplinaron a ti. Hay que disciplinar como Dios dice que debemos disciplinar, en amor, en relación, ¿verdad? En diálogo. Cuando hacemos la corrección, seguimos amando a nuestro hijo, lo sigo abrazando. Si teníamos una salida, la salida no se va, no se cancela la salida, porque yo hice la corrección. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, tenemos que orar, tenemos que mirar hacia la palabra. No como te enseñaron, no como te dijeron, que como tú viviste. No. Hay que renovarse, porque ahora estamos en Cristo. Recuerda, somos una familia creyente y lo estamos tratando esto como cristianos, mirando la palabra del Señor. ¿Sí? Los padres deben ser guiadores de una manera firme y amorosa. Leíamos el versículo 4, ¿no? De Efesios. Entonces, hermanos, vamos adelante. En Colosenses 3:22 habla de los siervos. Socialmente el esclavo hacía parte ¿de qué? De la familia. Esto se puede aplicar al mundo ¿de qué? Del trabajo de hoy en día. Si ustedes tienen una persona que les está ayudando con los hijos, porque ustedes trabajan, porque ustedes salen, bueno, no es un esclavo, no es un siervo como de esa época, pero hace parte de la familia, está en casa todos los días. Algunos hasta se quedan allá en casa viviendo, ¿no? Entonces, esa persona que está allí, que me está escuchando, si tú eres cristiano, tú eres cristiana, tú todo lo que haces debes hacerlo como para el Señor, por amor. La motivación de tu servicio es el Señor Jesús y su amor por Él. No es el hermano, no es la hermana, no es el papá, simplemente porque te pagan, ¿no? Cuando Él no está, cuando esos padres que son tus amos, por decir así, los que te pagan a ti por ese servicio que tú estás dando, entonces tú no te pones a ver televisión, tú no te pones a estar en el WhatsApp haciendo otras cosas. No tiene que haber necesidad que te pongan una cámara para ver cómo tú tratas a los niños, ¿verdad? No hay necesidad, porque como cristiano, como cristiana, tú estás haciendo un servicio no como para los que te contrataron, sino como para el Señor. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y luego va a hablar entonces a los que son jefes, de pronto esos papás que me están escuchando, ese papá que tiene a alguien que está trabajando contigo. Entonces dice que debe ser justo. En capítulo 4, ¿no? De Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo, ¿verdad? Y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿dónde? En el cielo. Entonces debemos tener en cuenta eso, ser justos, ser rectos con nuestros empleados, ¿verdad? Y no olvidar que un día vamos a dar cuenta, porque también nosotros somos siervos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con cómo manejarnos, ¿dónde? ¿Dentro de qué contexto? Dentro del contexto de la familia. Colosenses 3:23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, en otras palabras, no hay favoritos para Dios. Dios espera simplemente que tú y yo hagamos la labor que nos corresponde. ¿Dónde? Escúchame bien, dentro de la familia. El enfoque de la iglesia, escúchame bien, es cómo me manejo en el contexto de familia. Hermano, esto es muy importante que lo tengas claro. En la próxima que nos vamos a ver, si Dios quiere, por estos medios, te voy a mostrar lo que te decía ahora, y te vuelvo a recordar que tiene que ver mucho con el ministerio. El ministerio en la iglesia no es lo más importante, porque tu ministerio en la iglesia depende de cómo eres en el hogar. Entonces, donde tú debes mostrarte, ¿verdad? Que todo lo que haces lo haces como para el Señor en el hogar. Como esposo, como eres. Como esposa, como eres. Como hijo, como eres. Si eres empleado o empleada allí dentro de esa familia que me está escuchando, en una empresa recorrida. Mire, no estamos hablando aquí de iglesia, no estamos hablando de templo, estamos hablando del hogar. Mire, qué importante es esto, ¿no? Todo está apuntando en lo mismo. Por eso miramos los dos textos paralelos, en Efesios, en Colosenses. De pronto nos hizo falta Pedro. Pero el contexto no es una iglesia. Donde tú debes vivir es en la familia.
Entonces la razón de nuestra vida familiar es quienes somos en Cristo Jesús. Un día tendremos que dar cuenta de nuestro servicio ¿a quién? A Dios, nuestro servicio en la familia. Nos preocupamos por vernos bien en el templo cuando lo que Dios espera es que te veas bien en el hogar. ¿Dónde espera Dios que brilles? En tu casa. Si brillas en tu casa, no habrá problema, brillarás en la iglesia ni en el templo cuando te encuentres con los demás. Mis hermanos, yo espero en el Señor que este tiempo y esta palabra sea una palabra para que quede en tu corazón, se anide en tu alma y que podamos hacer los ajustes. ¿Sabes? Nosotros tenemos que estar renovándonos siempre, siempre. Nosotros vamos en constante crecimiento, pero tiene que haber una necesidad de nosotros reconocer, ¿verdad?, que necesitamos hacer los ajustes. Que Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios sean contigo y el Señor te ayude, sea como esposo, sea como esposa, sea como hijo, como padres en conjunto para hacer la tarea. Déjame orar por ti, por tu casa en esta hora. Padre, en esta hora, yo te ruego por cada familia, Señor, que está representada allí en estos hermanos, en los amigos, en los que se han conectado, en los que están viendo. Yo te ruego que ayudes a esta familia. Tú sabes cuál es la crisis en que están. Falta de liderazgo de un papá, una mamá que no ha sabido de pronto respetar al esposo, unos hijos que no están honrando a sus padres, pero que ahora, Señor, cuentan contigo, Señor. Padre, yo oro por una renovación a nivel familiar. Yo te ruego que tú bendigas cada familia, Señor, de Genesaret y las familias extendidas y de los que están escuchando. Dios mío, que la gracia y el favor tuyo esté sobre cada uno de los hermanos, los amigos y de cada familia, Señor. Dios mío, te doy toda la gloria a ti. Padre, oro por la economía, oro por la salud de cada familia, oro por las peticiones que están llegando, Dios amado, por aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que están en una UCI, en una clínica. Oro a ti para que traigas sanidad. Y oro por las familias de la tierra y por las familias de este país. En el nombre de Jesús. Padre, que haya una bendición tuya sobre nuestro país. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia Genesaret, ni un paso atrás, con Cristo siempre adelante, con visión de reino de Dios. Dios te bendiga y un abrazo bien fuerte. Te amamos y hasta la próxima.